Familia, qué bueno que puedas conectarte y juntos estudiar la palabra de Dios y así saber la voluntad que tiene el Padre para nosotros. Emocionados porque hoy iniciamos el estudio de un nuevo libro, el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver la iglesia empezar y muchas enseñanzas apostólicas que nos trae este libro. Así que te damos la bienvenida al devocional Palabra de Vida. Quiero comenzar diciéndote que este libro es una continuación del Evangelio de Lucas. El autor obviamente es Lucas, el autor de Hechos y el autor del Evangelio es Lucas. Es una continuación, por así decirlo, del Evangelio. Continúa hacia las enseñanzas y la vida de los apóstoles una vez ascendió Jesús al cielo. Y este libro narra cómo el cristianismo fue propagándose, cómo fue predicado el evangelio, cómo fue predicada la palabra y muchas personas creyeron, y cómo fue extendiéndose lo que Cristo vino a traernos. Quiero leerte lo que viene en Hechos 2. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahorita voy a leerte lo que viene en Hechos 2 del 1 al 8. Un pasaje muy conocido el día de Pentecostés. Dice así: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al trueno de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar nuestra lengua materna. Hasta ahí llega esta parte de la enseñanza y podemos ver cómo el verso 2 dice de repente. De repente se escuchó un ruido desde el cielo y fue el Espíritu Santo llegando a cada persona que estaba ahí sentada. Y sabes, me encantaría tener un de repente de estos, como lo narra el libro de Hechos, un de repente de Dios, un de repente que estás sentado, que estás orando y pasa algo. Me encantaría vivir un de repente de estos que Dios da, que de repente surge un milagro, orar y de repente se ha suplido una necesidad. Imagina orar y de repente gente sea sanada. Creo que a todos nos encantaría ver y sentir esos de repente de Dios que narra el libro de Hechos. Pero aunque ese de repente o esa situación más bien ocurrió de repente, tal vez fue rápido como lo narra el libro, detrás de esa consecuencia de repente hay una causa. Y esa causa sí duró algunos años. Es decir, para llegar a este punto de la historia en que el Pentecostés sucediera, en que las lenguas descendieran a los hombres y en que empezaran a hablar idiomas que ellos no hablaban y que gente extranjera pudiera escuchar su lengua materna a pesar de que estaban en otros lados, para que todo esto sucediera tuvo que pasar al menos 3 años en el ministerio de Jesús aquí en la tierra y sus enseñanzas. Cada apóstol tuvo que antes ser un discípulo, previamente instruido, previamente enseñado y previamente haber vivido otro tipo de cosas para que el de repente del Pentecostés sucediera en sus vidas. Y quiero decirte que esto nos habla de que no es algo que surge de la noche a la mañana. El resultado se ve rápido, pero detrás de ese resultado hay toda una jornada de preparación, de enseñanza, de sufrimiento y de cosas por vivir. Y eso es lo que nos dice el capítulo 1 en el verso 14. Dice que los apóstoles, que los discípulos tenían por costumbre reunirse
y en esta ocasión estaban reunidos en el Monte de los Olivos. Y dice el verso 14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto a María con la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Sabes, esto nos habla de que estaban constantemente. No dice esa vez se reunieron, sino que tenían por costumbre, eran constantes en unirse en oración, era constante su devoción por buscar a Jesús, por buscar sus enseñanzas, por estar hablando de Él cuando se reunían. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras reuniones de oración? ¿Qué es lo que hacemos en nuestros servicios de domingo? Venimos aquí a buscar a Jesús, venimos aquí a orar al Padre para tratar de encontrarlo, para tratar de saber cuál es su propósito en nuestra vida. Lo que estamos haciendo es lo que hacían los discípulos. Y entonces vemos cómo aquí el autor del libro previamente nos hace esa mención. Constantemente se unían en oración, constantemente oraban, y una consecuencia de la búsqueda insaciable de ellos en oración hacia Jesús resultó el día de Pentecostés. Solían reunirse los discípulos, hablar de Jesús, y el resultado fue un de repente de Dios, un de repente de su Espíritu Santo visitando ahora a sus apóstoles. Y creo que ese es el mensaje el día de hoy. Creo que los apóstoles pudieron vivir todo lo que vamos a estar viendo en este libro por una sola cosa: porque buscaban a Dios, porque buscaban a Jesús. Me encanta porque el capítulo 1 de Hechos termina diciendo que necesitaban buscar a un sucesor de Judas, de quien traicionó, para que sean 12 los apóstoles. Y entonces vemos que eligen a un sucesor, pero todo esto para seguir la encomienda que Jesús tenía. Es decir, el propósito de ellos en su vida ya no era trabajar en la pesca, ya no era trabajar en sus antiguos empleos, sino hacer la voluntad de Jesús. Entonces ellos, buscando en oración y teniendo una visión de lo que Jesús les había hecho, les había dicho que hicieran, siguieron hacia adelante. Y el hecho de despreocuparte por tu vida y preocuparte por hacer el propósito de Dios dio como resultado una vida de milagros que ellos experimentaron. Y creo que hoy es un buen día para llevar a cabo esa enseñanza apostólica también en nuestra vida el día de hoy. Despreocuparnos de lo que nos acontece y empezar a preocuparnos por cumplir el propósito de Dios, por decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué demandas de mí? Y estoy seguro que cuando nosotros podamos despojarnos de una preocupación que a nada nos va a llevar y ponemos nuestra mirada en el propósito hacia donde Dios quiere llevarnos, vamos a vivir una vida de milagros, así como los apóstoles lo hicieron. Así que, ¿te parece si este día oramos para decirle a Dios que nos permita hacer eso, que permita que nos despreocupemos y que nos enfoquemos en su propósito? Padre, queremos buscarte así como los apóstoles te buscaban, con ese mismo fervor, con esa misma intensidad, con esas mismas ganas, Señor, que ellos se reunían en oración y te buscaban. Queremos empezarlo, a ponerlo en práctica el día de hoy, Señor. Queremos buscarte, y no con el fin de experimentar un Pentecostés, sino buscarte con el fin de encontrarte, Señor, con el fin de poder tener un encuentro cercano contigo, Señor. Hoy, si vas a traer a nuestra vida un milagro, que sea para seguir en tu obra, para seguir construyendo lo que tú nos has confiado, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, Dios, que nos traigas hambre de ti, que nos traigas una unción fresca, una unción nueva, renovada, que nos permita acercarnos más a ti, Señor, y preocuparnos menos por qué beber, por qué vestir, por qué tomar, por dónde vivir, por qué calzar, cosas que no valen, Señor, la pena una preocupación, y nos empecemos a enfocar en ti, en tu obra, en lo que tú tienes para nosotros, porque creemos que viviendo la vida que tú has trazado para nosotros, vamos a empezar a ver milagros suceder, Señor. Así que te buscamos, Jesús, para encontrarnos contigo una vez más.
y oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.